Buenos días. Me gustaría hoy hacer algunas consideraciones introductorias. Solo introductorias porque el tema puede ser exhaustivo acerca de las posibilidades y las diferencias entre tres formas de avanzar en una búsqueda de trascendencia. Esto es más allá de los intereses concretos de la vida personal. Y podemos decir con bastante claridad que nos encontraríamos con tres posibles formas de avance. La primera sería los caminos clásicos, los caminos históricos, los caminos ya constituidos. En segundo lugar estarían, aunque no se han definido prácticamente de una forma demasiado desarrollada, sin embargo, tienen una función importantísima, lo que llamaríamos los senderos de búsqueda. Caminos de búsqueda, senderos de búsqueda. Y, en tercer lugar, donde probablemente pueden acabar los dos anteriores, el trayecto, los trayectos de búsqueda, los trayectos personales, los trayectos individuales, los trayectos exclusivos, prácticamente exclusivos de búsqueda, que son, digamos, la culminación, el colofón final del avance en una tarea de autoconocimiento. Muy bien, ¿qué serían los caminos? Los caminos es evidente que nos podríamos poner de acuerdo fácilmente acerca de qué son los caminos. Tenemos los caminos clásicos, las grandes escuelas de evolución, que es independiente de que estén deformadas, que estén mediatizadas, que estén excesivamente condicionadas. Como todo, caminos, senderos y trayectos tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles, sus pros y sus contras, y todo ello se puede analizar. Evidentemente, en el caso de los caminos, al ser instituciones, siempre instituciones más o menos históricas, esto es, que tienen una duración mayor o menor, son bien conocidas y ofrecen unas grandes oportunidades y a la vez propician ciertos riesgos que a un buscador decidido le interesa evitar. ¿Qué serían los caminos? Y ahí, como insisto, están todas las grandes religiones, las grandes escuelas, budismo, cristianismo, islamismo, etcétera, etcétera, ¿no? Los caminos, la primera condición que exigen son de tener un guía o guías, sean vivos, sean como referentes históricos. Una agrupación comunitaria, en fin, una sangha, como se dice en el budismo, una comunidad, como podríamos decir en Occidente, un grupo, como podríamos decir
de una forma general, un grupo humano con, en principio y aparentemente, la misma meta, el despertar. Los caminos, por otro lado, están perfectamente señalizados. Son auténticas autopistas con todas las ventajas de un circular fácil y garantizado y con cierta seguridad, pero al mismo tiempo que también con todos los inconvenientes que tiene circular por una autopista, podríamos decir, en un vehículo colectivo, en fin, un autobús colectivo. Los caminos tienen, por lo tanto, autoridad, tienen, por lo tanto, compañeros y tienen también una condición, y es que el camino, en principio, se plantea como para siempre. Una actividad que se va a realizar para siempre, para el resto de tu vida. No hay nadie que se incorpore a una orden religiosa o monástica de Oriente o de Occidente y no se le plantee que usted viene aquí a continuar con nosotros, con nuestras prácticas, con nuestras actividades, con nuestras modalidades de vivir para siempre. Los caminos tienen una paradoja curiosísima de la que me gustaría intentar reflejarla bien. El camino que dice llevar al bosque, al centro del bosque, al corazón del bosque, circula siempre en paralelo del bosque, podemos decir. Hay una circunstancia por la cual alguien que pertenece a un camino, en un momento determinado, después de un trayecto de décadas, porque normalmente los caminos se ofrecen para décadas, puede darse la circunstancia de que alguien perciba que esa autopista en realidad va paralela al bosque, pero no se adentra en él. El bosque queda siempre afuera. Y quizás una persona con una cierta agudeza o con una cierta sensibilidad puede percibir que el trayecto, al ser paralelo, no va a producir nunca el fruto deseado de llegar a algún sitio concreto. De forma tal que un buscador de un camino un día se puede preguntar, pero vamos a ver, si yo en este viaje, desde este vehículo colectivo, puedo ver que el bosque está ahí, está al lado de la gran autopista, esas autopistas históricas que hemos conseguido, afortunadamente, construir. Y se le puede presentar como una gran oportunidad y como una gran interrogación y como una gran cuestión, incluso que le lleve a ciertas reflexiones o a una posible crisis de su fidelidad respecto al camino. La gran autopista circula rodeada de bosque, pero la gran autopista, pareciendo que se adentra siempre en el bosque, nunca acaba en el bosque. Es una gran autopista ella en sí misma. Y si tú estás circulando por allí, la autopista nunca dejará de ser autopista. Con lo cual, nunca ese buscador entrará en ese bosque ansiado, tan ansiado y prometido, por la sencilla razón de que el efecto autopista va a dominar los posibles resultados del trayecto. Este podríamos decir que es el
aspecto más condicionante de los caminos constituidos, de las escuelas organizadas. Hay otras cuestiones que quedan y que merecerían una reflexión. No se puede en esto dar una opinión definitiva. En los caminos tenemos la función del ejemplo, el ejemplo de las figuras de autoridad, el ejemplo de nuestros compañeros que nos acompañan, del cual ese ejemplo yo me puedo identificar con él y quizás en una etapa de mi vida, cuando soy un buscador joven, me puede venir muy bien porque aprendo ciertas modalidades de funcionamiento, vamos a creer que siempre o casi siempre positivas, aunque esto sabemos que no es del todo verdad, porque un sujeto se identifica con aspectos positivos y con aspectos negativos de forma absolutamente inconsciente. Por lo tanto, están todas las cuestiones de la identificación, de la imitación, a veces a figuras históricas inalcanzables, otras veces a personajes más cercanos, maestros, enseñantes, etcétera, etcétera. Y la segunda cuestión, que también requeriría una elaboración amplísima, sería las influencias que se reciben en un grupo de estas características, en una institución sólida de centenares de años en muchas ocasiones. Esas influencias que, en principio, teóricamente, el que continúa en un camino está recibiendo y que le permiten absorberlas de una forma nítida, limpia, y que por lo tanto esas influencias tendrían una acción. En teoría, estoy hablando absolutamente en teoría, tendrían una acción sobre la parte más esencial de la personalidad del seguidor. La identificación con figuras, personajes, es un proceso que afecta a la personalidad, con lo cual yo en una escuela aprendo a comportarme, se me educa. Y esto es una tarea absolutamente fundamental para alguien que quiera tener un trayecto exitoso. La tarea más difícil es la educación psíquica. La primera tarea, la tarea que hoy en día se rechaza taxativamente, la tarea de la cual nadie quiere saber nada. Todo el mundo queremos respuestas milagro, pero no queremos ser educados, ser corregidos, ser rectificados. No queremos. La segunda función que aparentemente las escuelas nos proponen es una influencia sobre la esencia del propio buscador. Esta influencia también es inconsciente, pero alcanza las partes más profundas de mi psiquismo, las partes más profundas de mi ser. Y allí tenemos que suponer que ejercen una, en este caso, siempre beneficiosa acción. Confiemos en que así sea. Los caminos, obviamente, son por un lado muy cómodos, por otro lado muy incómodos. El transitar por una autopista magnífica no tiene más que condicionamientos, señales, limitaciones, respeto a los demás circulantes, en fin, nos obliga a movernos sin libertad,
o prácticamente con una enorme reducción de mi libertad. Yo no me puedo bajar de un autobús cuando yo quiero, porque he visto un paisaje precioso. No, estoy con un grupo humano y el autobús debe continuar. Yo no puedo elegir dónde salirme, no, porque está estipulado cuáles son las entradas y las salidas de esa escuela o de esa comunidad. Por lo tanto, ofrece notables ventajas y ofrece o produce notables inconvenientes que para participar en una escuela, en un camino, para ser educado, para realizar la primera tarea que todo buscador joven necesita, que es la rectificación, la educación, la armonización de sus funciones. Es la primera tarea. En una escuela, los que se integran en ella aspiran a grandes metas, pero la primera tarea que deben cumplir es armonizar su ser. Intentar armonizar, por supuesto, su personalidad entera y además conseguir un crecimiento de la esencia que también sea armónico. No un crecimiento cualquiera, sino un crecimiento también armónico. Como hemos dicho, algunos buscadores quizás más valientes, quizás más arriesgados, quizás más inconscientes, quizás más originales, se dan cuenta de un hecho capital. Y es que mientras la autopista circula por el medio del bosque, el bosque está al alcance de la mano, pero parece que nunca entramos en él. Ya lo hemos dicho. De forma tal que hay hombres que deciden continuar la búsqueda en las dimensiones de los senderos. Los senderos en el bosque, desde luego, no son grandes y hermosas autopistas iluminadas con un asfalto perfecto construido a lo largo de siglos. No, el sendero es un sendero que ha sido hollado por un número reducido de personas que permite transitar por él, no cabe duda, que permite continuar durante un periodo de tiempo bastante largo con relativa facilidad, pero al mismo tiempo sin apenas señalamiento, lo cual por un lado puede ser una gran ventaja y por otro lado puede ser un gran inconveniente. No hay contenidos dogmáticos. En un sendero no hay contenidos dogmáticos. La autoridad solo ha funcionado en la tarea de generar el propio sendero, pero ahora mismo la autoridad en un sendero es completamente relativa. Y además, un sendero lo puedo recorrer en fila con un grupo de compañeros, pero con los cuales tendré una interacción bastante limitada. Cada uno va a su ritmo, cada uno sigue el sendero, tenemos que suponer que nadie se pierde, tenemos que suponer que haya zonas en las que se descanse y se intercambie entre todos, pero cada cual luego continúa el sendero de una forma muy individual. Estos senderos corresponden a trayectos que en la literatura lamentablemente están muy poco descritos. Se les concede muy poca importancia, porque lo religioso de los caminos y de las escuelas hacen palidecer
casi hacen desaparecer las posibilidades que los senderos tienen, posibilidades reales, posibilidades absolutamente serias de cambiar y quizás luego incluso de transformarse uno mismo, posibilidades muy serias de lograr llegar a la identidad personal más auténtica, más verdadera, o si se quiere en términos genéricos, de conseguir un cierto despertar en algún área o en otra. Estos senderos a veces se pueden considerar como escuelas de filosofía. Hoy tenemos, por ejemplo, el Vedanta hindú, el Vedanta Advaita hindú, que prácticamente se manifiesta como una escuela de psicología, de filosofía. En otros casos nos encontramos con escuelas bastante organizadas, con una actuación sistemática de psicología, por ejemplo. También encontramos el arte y, por supuesto, podemos encontrar perfectamente determinados procesos de cambio en la personalidad y de búsqueda de armonización que son muy comunes a los de las escuelas, pero que se realizan sin esa excesiva formalidad de la autoridad, de los dogmas, de los rituales obligados cuando uno pertenece a una escuela. En una escuela uno tiene que participar de los rituales propios de esa escuela. Te interesen o no, te gusten o no, te sirvan o no, la propia escuela tiene que alimentar su propia vida. Y eso se hace mediante rituales ceremoniales, podemos decir así. Evidentemente también mediante creencias colectivas que no se pueden jamás poner en cuestión. El trayecto, por lo tanto, es un área mixta, intermedia, entre algunos contenidos de las escuelas y la propia individualidad, la propia subjetividad que se arriesga en un camino u otro. El camino filosófico del pensamiento, el camino psicológico de la emoción, consciente o inconsciente, el camino artístico también puede ser una vía bastante válida de exploración. La gran poesía con mayúsculas lo podía haber sido en su momento, y quizás también en su momento lo puede haber sido la gran literatura, que aspiraba a mucho más que entretenernos. ¿El sendero tiene peligros? Sí, tiene también sus peligros, que son muy distintos de los de las escuelas, pero tiene el peligro de que el componente de subjetividad nos puede permitir perfectamente continuar en el sendero sin prestar atención al sendero. Quiero decir que en un sendero es muy personal, es muy subjetivo y nos permite, digamos, seguir nuestro propio ritmo y, por lo tanto, continuar con nuestras subjetividades, con muchas de nuestras subjetividades. Y al no contar con la influencia directa y activa de mis compañeros, la sangha que me acompaña en esa búsqueda, tengo un mayor riesgo de dormirme, de distraerme, de equivocarme, de confundir el valor de los parajes por los que voy. Puedo yo valorar un paraje como el más bello del mundo y, sin embargo, objetivamente, pues ese sendero pues vale muy poco.
los lugares a los que lleva son de una belleza relativa, podríamos decir, porque otros senderistas conocen otros parajes de una belleza muchísimo mayor. Sin embargo, yo me puedo adjudicar que mi sendero es lo más de lo más y nadie me va a llevar la contraria. Primero, porque no estoy sometido a una autoridad y segundo, porque yo no la aceptaría. Y además, cuando practico un sendero, tampoco tengo un interés excesivo en saber qué hacen los demás, qué piensan los demás, cómo valoran mi esfuerzo los demás, porque como hemos dicho, el componente individual, esa especie de fila india, no permite una interacción continua. No garantiza un intercambio excesivamente cercano o excesivamente continuado. Por lo tanto, las garantías de engañarse, de extraviarse y de dormirse son muchísimo mayores, eso no cabe duda. Ahora bien, para ello tenemos que suponer que aquel que practica un sendero ha aprendido ya en alguna escuela, en algún camino, todas estas cuestiones que van a ser necesarias para practicar el sendero con seriedad, con rigor, con autoexigencia, y que por lo tanto es precisamente por haber adquirido unas ciertas cualidades por lo que ahora él puede recorrer ese sendero que corresponde muchísimo más a su necesidad de adentrarse en esa nueva realidad que llamaremos la profundidad del bosque, donde el senderista intuye que hay algo que le está esperando a él. Los senderos serían grandes posibilidades para el hombre moderno, el hombre actual. Aquí podemos recordar cómo los grupos humanos de construcción de catedrales, es un ejemplo simple, venían a constituir verdaderos senderos. Los gremios de la Edad Media, por ejemplo, también constituían ciertos senderos porque eran actividades de la vida acompañadas de un proceso de automejoramiento y de autoperfección. Pero, aunque hoy en día esas posibilidades serían perfectamente accesibles al hombre moderno que ha renunciado, que ha descartado, vamos a decir en general, las grandes religiones, los grandes caminos, las grandes escuelas clásicas, no parece que se precipiten o que se desarrollen estos senderos como una oferta demasiado eficaz para los hombres de nuestro tiempo. Y esto pues también es de lamentar y mucho. Con el sendero nos adentramos en el bosque más y más en parajes recónditos, pero es un sendero también, está marcado, está señalado. Y en principio a uno no se le ocurre abandonar el sendero porque francamente es fácil circular por él. Pero tenemos que admitir que en un momento determinado ese buscador, ese senderista, siente una llamada especial y tiene que abandonar también el sendero
porque necesita saltar. La palabra saltar no está mal aquí, porque se manifiesta como un corte, como algo realmente novedoso, como algo que no viene del pasado, sino que se produce como un salto. Algo ciertamente arriesgado, porque exige absoluta decisión en plena soledad. Hay que saltar una brecha, hay que atravesar un puente y lo tenemos que hacer en condiciones de soledad, de desnudez, porque no podemos llevar ningún elemento de los anteriores. Los elementos de las escuelas no nos sirven para dar el último salto, para dar el último paso al corazón del bosque, a mi corazón del bosque. No nos sirven los elementos de las escuelas e incluso tampoco sirven demasiado los elementos que constituyen el trayecto por los senderos. Es un momento muy delicado, es un momento que no se puede predeterminar, que no se puede organizar con antelación. Es un momento que no se puede enseñar y es un momento en el cual, y esto puede ser lo más fuerte de todo, en el que no se puede ayudar a nadie, nada. Toda ayuda nos haría recaer en las condiciones del sendero o en las condiciones de los caminos. Por lo tanto, este último tramo, uno lo realiza en condiciones de soledad, en condiciones de silencio. El silencio significa que no sé a dónde voy. Entréme donde no supe, más allá de los convencionalismos, más allá de las creencias, más allá del lenguaje común, más allá de lo que se me ha enseñado, más allá de lo que he visto hacer. Tengo que dar un salto o un paso definitivo para caer en el corazón mismo del bosque, que no tiene ninguna señalización. Pero es ese lugar el que me estaba esperando a mí. Y es ese lugar el que por fortuna se me ha mostrado como una posibilidad real, verdaderamente real, de recuperar el mí mismo, la autenticidad más absoluta. Abrazarme a mi propio ser, a lo que yo soy, a lo que ya soy. El ser, ese ser que ya soy. Podemos decir que hoy en día habría dos riesgos con esos tres tramos de la búsqueda. Uno de ellos es quedarse enganchado, quedarse esclavo, quedarse condicionado, sea por escuelas e incluso sea por senderos. Pero el extremo de peligro que más podemos observar hoy es el de que la gente cree que sin escuelas que nos educan, sin senderos que nos preparan, el hombre puede llegar a ser auténticamente el yo, puede tocar el sí mismo en un solo salto, en un solo paso, en un solo momento, por un solo acto de voluntad. Y no es así. Escuelas, senderos y trayectos tienen una configuración complementaria y corresponden en el fondo a trabajos y actividades propias de la madurez del buscador. Juventud, quizás la edad media de la vida y quizás la decisión final de penetrar radicalmente en el corazón del bosque, en el
yo verdadero, más auténtico que podamos concebir. Muy bien, pues muchas gracias y seguiremos elaborando sobre estas cuestiones, más como interrogaciones que como afirmaciones definitivas que no tuvieran ninguna posible apelación. Buenos días.